Buenas tardes, quienes habla Hiram Ricker, director de cursos y capacitaciones de TEMIS, comisión encargada de llevar a cabo el Congreso de Derecho Laboral, colectivo procesal individual. Aquí nos encontramos con el coordinador del eje procesal, el doctor Luis Benatea, socio del estudio Benatea de Toyama, con más de 30 años de experiencia en el rubro, al cual le desarrollaremos un par de preguntas para que pueda contestar y ahondar en los temas que se verán en este eje. En torno a las últimas modificaciones del recurso de casación en materia laboral, ¿qué implica el criterio de doble conforme? El criterio de doble conforme en verdad es una regla y tiene como propósito limitar el acceso del recurso de casación a la Corte Suprema. Se trata de una regla que busca reducir finalmente el número de procesos que llegan a la Corte Suprema y que tiene que ver ciertamente con la carga procesal, que es uno de los problemas con los que ha tenido que lidiar durante mucho tiempo la Corte Suprema. La información con la que yo cuento muestra que el número de procesos que está llegando a la Corte Suprema luego de la reforma ha disminuido, lo que me hace pensar que dentro de poco tiempo tendremos un impacto positivo en términos de tiempo de dedicación de los jueces a cada uno de los procesos. Es decir, menos procesos judiciales, probablemente más calidad en la resolución de los casos por parte de la Corte Suprema. Y el impacto que esta regla puede tener en segunda instancia también es importante porque lo que ocurre con la segunda instancia es que cada uno de los distritos judiciales va a consolidar criterios jurisprudenciales respecto de distintas materias y si bien eso va a suponer que en algunos casos pueda haber alguna disconformidad o alguna diferencia de criterio, la propia reforma casatoria introdujo algunos factores que permitían consolidar la interpretación. Por ejemplo, reglas para que proceda el recurso de casación excepcionalmente, a pesar del doble conforme, en la medida que, por ejemplo, la decisión no va alineada con una regla de doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o, por ejemplo, que esa decisión pueda entrar en contradicción con otros criterios que haya establecido la propia Corte Superior. En fin, estamos en una etapa en la que todavía no se logran ver con claridad todos los efectos de la reforma, pero esperamos que en 1 o 2 años tengamos una idea mucho más completa de la eficacia que esta tiene. Uno de los temas en los que profundizará el Congreso gira en torno al rol del abogado, precisamente su rol en la litigación. Desde su experiencia como uno de los abogados más consolidados en este rubro, ¿cómo ha evolucionado su concepción de este rol del abogado desde sus inicios? Gracias por la pregunta y gracias por el reconocimiento. Pero la verdad es que a lo largo de todos estos años yo sí creo que ha habido una evolución muy interesante porque los primeros temas que solíamos ver los abogados cuando enfrentábamos un problema de carácter laboral tenían que ver con una discusión de carácter procesal, inicialmente de tipo administrativo, luego una de tipo judicial, que en la medida que se fue sofisticando dio paso a un tipo de asesoría que estaba más asociado con lo que hoy día se conoce como consultoría en materia laboral. Transcurridos los años, no es que una haya sustituido a la otra. Lo que ha pasado es que ambas se han complementado. Y hoy lo que tenemos en el mundo laboral es que los abogados tenemos que enfrentarnos no solamente a una tarea de consultoría, que es la que ofrece cualquier abogado como consejero, sino fundamentalmente como un reto de solución de controversias, tanto en el ámbito colectivo, como puede ser una huelga, una negociación colectiva, como en el ámbito judicial y en el administrativo. Yo te diría que incluso en los últimos 2 años esto último se ha sofisticado de una manera tal que incluso tú puedes hablar de una suerte de subespecialización entre lo administrativo laboral y lo judicial laboral. Lo que me hace ver que a lo largo de todos estos años que me ha tocado a mí, digamos, transitar por el mundo laboral, me he encontrado con que el conflicto y su solución, ya sea en el ámbito colectivo, el administrativo o judicial, han acompañado al trabajo de consejería de un abogado laboralista. Y eso explica que de pronto te encuentres con abogados laboralistas que son muy buenos consultores y además tienen que dar solución jurídica a los conflictos, lo que los convierte además en abogados litigantes y en abogados procesalistas o administrativistas. Entonces, hay como una suerte de complementación natural que hace que la forma de ejercicio de la profesión en el ámbito laboral sea muy rica, muy variada y
digamos, para todos los gustos, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Ahora, pasando a la tercera pregunta, ¿qué rol ha asumido el Tribunal de Fiscalización Laboral respecto a esta constante emisión de precedentes vinculantes que incluso en ciertos aspectos resultan contradictorios con los previstos judicialmente? El punto de partida de esa intervención me parece que ha sido un punto de partida positivo, ¿no? Porque, claro, en el ámbito administrativo y particularmente en el inspectivo, también había divergencia, diversidad de criterios, ¿no? Entonces, lo que se resolvía en Arequipa no era lo mismo que se resolvía en Trujillo y, por supuesto, tampoco o era distinto a lo que se resolvía en Lima. Y aquellas empresas que de pronto tenían alcance nacional se podían encontrar, de hecho se encuentran, con criterios distintos para la solución de un mismo problema. Entonces, la idea de contar con un tribunal como el que hoy día tiene, como el que hoy día es el tribunal de la SUNAFIL, es una idea unificadora de alguna manera similar a la que tiene la Corte Suprema con el recurso de casación. De hecho, si uno compara el recurso de casación con el recurso extraordinario que se propone ante SUNAFIL, uno encuentra coincidencias, uno encuentra similitudes que hacen ver que digamos, ese carácter positivo, favorable que mencionaba al principio, es indiscutible. Sin embargo, ya una vez mirado el proceso evolutivo que ha tenido el tribunal, uno se encuentra con que la tarea sigue incompleta, porque el tribunal, que debía haber tenido varias salas, al final solamente tiene una, y esa una, que se regula en sala plena de muy pocas personas, termina definiendo criterios que consolidan y terminan fijando un criterio administrativo o un criterio de solución para cierto tipo de conflictos. Me parece que esa tarea es una tarea incompleta y que en muchos casos está llevando a que el tribunal asuma una posición quizás un tanto normativa, ¿no? Es decir, muchos de las decisiones contienen criterios de interpretación que, más que interpretaciones, son son verdaderas decisiones con contenido normativo que han alcanzado su nivel más discutible, no solo por su proceso de conformación o de configuración, sino por lo que decías tú en la pregunta, ¿no? Porque entran en conflicto con decisiones de la Corte Suprema de la República. Y esto lo que creo que inevitablemente va a generar es que en algún momento el control judicial sobre esas decisiones que se hace a través de la acción contencioso administrativa las revierta. Entonces, sí me preocupa que de pronto tengamos muchos precedentes vinculantes de carácter administrativo que se supone deben unificar, que en algún momento van a ser revisados en la Corte Suprema y van a ser dejados sin efecto modificados. Y eso se traduce en inseguridad jurídica, que es la que justamente se quería evitar con la conformación de un tribunal administrativo. En fin, esperemos que las cosas se reacomoden, pero yo diría que una de las formas más efectivas de lograr ese reacomodo y quizás poner un poquito de pausa a esta actitud o este conjunto de decisiones del tribunal es que se conformen las otras salas, ¿no? Y tengamos a un número de miembros del tribunal mayor que permitan contar con criterios un poquito más elaborados, generales y, como dije, pausados. Muchas gracias, doctor. Yo voy a tener el gusto de continuar con las últimas dos preguntas. Así pues, la primera que le formulo es la siguiente. ¿Qué desafíos trae consigo el proyecto de ley del Código Procesal del Trabajo? Yo no sé si un desafío, ¿no? Yo lo que creo que trae el proyecto de ley procesal es una oportunidad para reflexionar acerca de el desempeño, ¿no? de la ley procesal que ya tiene más de 10 años, y por otro lado, la oportunidad de revisar y verificar si es que vale la pena y cómo cambiar, ¿no? Y lo que tenemos es un proyecto, y lo que deberían traer los proyectos de ley son reflexiones profundas, no solamente sobre la necesidad de cambiar una norma, sino de los mecanismos que estamos utilizando para lograrlo, las formas. Yo, por ejemplo, pensaba que lo he dicho en varias reuniones, en varias conferencias, ¿no? Que las reformas procesales hoy día deberían contar con la participación activa de ingenieros de sistemas, de gente que esté interesada en temas como inteligencia artificial, porque nos vamos inevitablemente hacia eso, ¿no? Y desde la pandemia, en donde logramos ver cuál era la eficaz complementariedad que hay entre una norma procesal
y los mecanismos para hacer la comunicación virtual han funcionado, ¿no? Y al haber funcionado te dan a ti la oportunidad de pensar que de aquí en adelante es perfectamente posible cruzar ambas cosas, ¿no? Entonces, no, como decía, no creo que sea un desafío, sino una oportunidad para pensar en cómo mejorar de manera efectiva ese medio de solución de controversias. Y lo segundo, también en el sentido de oportunidad, es que creo que es una ocasión magnífica para poder intentar hacer una reforma basados en datos. O sea, las reformas procesales se han centrado en una discusión estrictamente jurídica. Y yo creo que las reformas procesales tienen que basarse en una reflexión acerca de lo que quieres cambiar. Y lo que tú quieres cambiar en una reforma procesal es un sistema de administración de justicia que está sobrecargado, un sistema de administración de justicia que suele ser de difícil acceso para los ciudadanos, un sistema de administración de justicia que no necesariamente es muy democrático en términos de acceso, o un sistema de administración de justicia que a veces es ineficaz y caro. Entonces, la información que te pueda confirmar estos datos es la que creo yo que se tiene que tomar en cuenta para hacer una reforma. Y una vez que cuentas con esa información, bueno, pasas a analizar lo que jurídicamente corresponde para ello. Entonces, llámalo desafío, yo lo veo más como una oportunidad, pero en cualquiera de los dos enfoques creo que el resultado tiene que ser siempre el mismo, ¿no? Que seamos capaces de construir una norma que beneficie y que sobre todo piense en los ciudadanos. Muchas gracias, doctor. La última pregunta para terminar con esta entrevista es la siguiente. ¿Hacia quiénes está dirigido este congreso? Este congreso está dirigido a profesionales, por supuesto que también a estudiantes, pero lo que me resulta a mí más interesante de este congreso es que sea una propuesta hecha por un grupo de estudiantes pertenecientes a una de las revistas más prestigiosas y queridas de la facultad, y que está enfocada no solamente en ellos, sino también en profesionales que ya ejercen su práctica. Y lo que lo confirma es que el grupo de expositores que va a participar en este evento no es solamente un grupo de docentes, sino un grupo de docentes que ejerce la práctica y que va a interactuar con jueces. Y esto hace que la visión del problema laboral sea una visión muy integral. Es la visión del académico sumada a la visión del abogado que ejerce una práctica laboral y complementada con la visión de jueces que actualmente están participando en actividades como la casación o actividades de carácter judicial, que son los que de alguna manera están presentes en todos los problemas que justamente un proyecto de ley como el proyecto de ley procesal del trabajo quiere cambiar. Por otro lado, los temas que se han incluido además contienen cuestiones de carácter individual y carácter colectivo, lo que presupone que el evento que se ha organizado es uno que tiene como propósito un repaso de todas las instituciones y actividades que conforman el derecho laboral propiamente dicho. Así que permítanme invitarlos con mucho entusiasmo y con mucha alegría, porque el esfuerzo que se está realizando aquí por parte de los organizadores, que son la revista Temis, es un esfuerzo único, es un esfuerzo que creo que tiene que ser muy bien recibido por toda la colectividad estudiantil, profesional, judicial y académica.